Imagina a un joven, Tobías, embarcándose en un viaje peligroso sin saber que está a punto de ser protegido por un ser celestial, disfrazado de simple viajero. Es guiado por un ángel enviado por Dios, pero su misión parece ser más grande de lo que él podría imaginar. Enfrenta peligros inmensos como demonios y maldiciones, y mientras lucha por su vida, siente que hay algo mucho más profundo detrás de su viaje. ¿Pero qué tiene de tan especial Tobías? ¿Por qué fue elegido para ser guiado por un ángel? Lo que no sabe es que su historia está vinculada a un propósito divino mucho más grande de lo que puede comprender. Junto al ángel Rafael se encuentra en el centro de una trama misteriosa que involucra redención, fe y milagros. ¿Qué está realmente en juego en la misión de Tobías? ¿Qué secretos se revelan a lo largo de su viaje? ¿Cómo es transformado al enfrentar estos desafíos aparentemente insuperables? Sigue mirando para descubrir el secreto oculto detrás de Tobías y su viaje divino. Una historia de fe, misterio y milagros, donde cada paso dado revela más del propósito de Dios para su vida. No te pierdas los próximos momentos donde el verdadero poder de la fe será revelado de formas sorprendentes. En el corazón del imperio persa, en una época marcada por reyes poderosos y la dominación sobre los israelitas exiliados, vivía un joven llamado Tobías, hijo de Tobit y Ana. Su familia era de origen israelita, descendiente de la tribu de Minasim, Neftalí, una de las 12 tribus de Israel. A pesar de la opresión y las dificultades, Tobit, su padre, siempre mantuvo la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, enseñando a Tobías a seguir los mandamientos y vivir una vida justa. Tobit fue un hombre próspero y respetado entre los israelitas exiliados en la ciudad de Nínive, pero su fidelidad a la ley de Dios le trajo muchos enemigos. Durante años ayudó a sus hermanos israelitas sepultando a los muertos que eran dejados para pudrirse en las calles como señal de humillación del imperio sobre su pueblo. Sin embargo, esa piedad tuvo un alto costo. Denunciado a los gobernantes, perdió todo lo que poseía y fue reducido a la miseria. Como si no fuera suficiente, una noche, al descansar junto a un muro después de enterrar a un hermano de fe, sus ojos fueron alcanzados por excremento de pájaros, lo que le causó una ceguera irreversible. La tragedia que cayó sobre Tobit se convirtió en una carga para Tobías. Ahora le correspondía al joven sostener la casa y cuidar de sus padres. Desde pequeño había aprendido los valores de la honestidad y la bondad, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Mientras trabajaba y se esforzaba por mantener a su familia, Tobías escuchaba constantemente los lamentos de su padre. «Oh Señor, ¿por qué permites tanto sufrimiento a los justos?», murmuraba Tobit en las largas noches de oscuridad. Tobías veía el dolor en el rostro de su padre y se preguntaba cuál sería el propósito de todo eso. Su corazón ardía con el deseo de aliviar el sufrimiento de su familia, pero no veía una salida. Fue entonces que, una mañana fría, Tobit lo llamó para que se acercara a él. «Hijo mío, hay algo que nunca te he contado». Tobías se acercó, sintiendo que algo importante sería revelado. «Antes de mi ceguera, confié una gran suma de dinero a Gabael, un hombre de confianza en la ciudad de Rajes, en la tierra
De los medos. Ahora que mi vida se acerca a su fin, quiero que vayas allá y recuperes ese dinero. Con él podrás cuidar de tu madre cuando yo parta. Tobías se sorprendió. ¿Cómo es que su padre nunca había mencionado ese tesoro? Padre, ¿por qué guardaste este secreto tanto tiempo? Porque un hombre solo conoce su propia fuerza cuando es probado. Si te lo hubiera dicho antes, tal vez tu corazón se habría desviado hacia la avaricia y no hacia la justicia. Pero ahora veo que eres un hombre íntegro. Ve, hijo mío, y que el Señor guíe tus pasos. El corazón de Tobías latió con más fuerza. Viajar hasta la tierra de los medos no era algo sencillo. Eran muchos días de caminata atravesando tierras peligrosas. ¿Cómo podría ir solo? Como si el destino respondiera a su duda, esa misma tarde un hombre tocó a la puerta de su casa. He oído que buscas un compañero de viaje. Conozco bien el camino y puedo ayudarte a llegar con seguridad. Mi nombre es Azarías. Tobías estudió al desconocido. Su rostro era sereno. Sus ojos brillaban con un misterio indescriptible. ¿Cómo sabía él de su misión? ¿Y por qué había aparecido justo en ese momento? Tobit, al escuchar la voz del hombre, sonrió levemente. Hijo mío, este hombre es un enviado de Dios. Confía en él. Tobías no podía negar que sentía algo diferente en su presencia. Y así, sin saber qué le esperaba, comenzó su viaje hacia lo desconocido. ¿Quién era Azarías? ¿Y por qué Tobit confiaba en él sin dudar? El sol aún asomaba en el horizonte cuando Tobías partió. Con una pequeña bolsa de provisiones y un bastón firme en las manos, miró hacia atrás una última vez, viendo a su madre, Ana, secarse las lágrimas mientras su padre, Tobit, asentía en silencio, como si ya supiera que ese no era un camino común. A su lado caminaba Azarías, el hombre misterioso que había aparecido en el momento exacto en que Tobías más lo necesitaba. Su rostro era sereno, su postura erguida, y sus ojos parecían brillar con una luz sutil cuando reflejaban los rayos del sol. Caminaba con ligereza, como si el peso del viaje no le afectara en absoluto. Al principio, el viaje transcurrió tranquilo. Los senderos que llevaban a la ciudad de Rages, en la tierra de los medos, eran áridos y desolados, rodeados de montañas rocosas y llanuras castigadas por el viento seco. Durante las primeras horas, el silencio reinaba entre los dos viajeros, hasta que Tobías, inquieto por la presencia de Azarías, decidió iniciar una conversación. Dijiste que conoces bien este camino, Azarías. ¿De dónde vienes? El hombre le lanzó una mirada enigmática antes de responder. He cruzado estas tierras muchas veces. Mi padre también fue viajero, y con él aprendí los secretos de los caminos y de los peligros que habitan en ellos. Tobías frunció el ceño. ¿Y quién era tu padre? Azarías esbozó una sonrisa serena. Mi padre es conocido por los justos y amado por aquellos que siguen el camino recto. Él guía y protege a aquellos que confían en el Señor. Tobías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La respuesta era enigmática, pero había algo familiar en ella, como si hablara en códigos que solo los sabios comprenderían. La caminata continuó, y a medida que pasaba el tiempo, Tobías comenzó a notar algo peculiar. Azarías parecía nunca cansarse. Mientras él mismo ya sentía el peso del viaje en sus piernas, el misterioso viajero seguía con pasos firmes, sin sudar o mostrar ningún signo de fatiga. En una ocasión, al cruzar un pequeño arroyo,
Tobías tropezó con una piedra sumergida y cayó al agua. Gruñendo, intentó levantarse, pero se dio cuenta de que la corriente era más fuerte de lo que imaginaba. Sus pies resbalaron sobre las piedras y por un momento sintió la desesperación apoderarse de su pecho. Fue entonces cuando Azarías, con un movimiento fluido y preciso, lo sujetó por el brazo y con una fuerza inexplicable lo levantó como si Tobías no pesara nada. «Ten cuidado, Tobías. Hay fuerzas invisibles que intentan derribarnos cuando menos lo esperamos». El joven jadeó, sin palabras. ¿Cómo podía ese hombre tener tanta fuerza? ¿Y cómo había reaccionado tan rápidamente? La sospecha comenzó a crecer dentro de él. ¿Quién era realmente Azarías? Esa noche, cuando montaron campamento bajo un cielo estrellado, Tobías no pudo contener sus dudas. Mientras masticaba un trozo de pan seco, lanzó una mirada desconfiada a su compañero de viaje. «Azarías, ¿por qué mi padre confió tanto en ti? Apenas te conocía, pero no dudó en entregarme en tus manos». Azarías levantó los ojos del fuego y miró a Tobías con serenidad. «Porque los justos reconocen a aquellos que vienen en nombre del Señor». El joven sintió que su corazón se aceleraba. Esa respuesta no era común. ¿Qué quería decir Azarías realmente con eso? ¿Quién era Azarías? ¿Cómo sabía tanto sobre los caminos y tenía tanta fuerza? Tobías sentía que había algo oculto, pero aún no sabía qué era. La mañana siguiente trajo una densa niebla que cubría el horizonte como un velo que ocultaba la vastedad del viaje que aún les aguardaba. El calor del día comenzaba a surgir y el paisaje árido daba paso a una vegetación más espesa, a orillas del gran río Tigris. El agua corriente brillaba al sol naciente, pero a pesar de la calma aparente, el lugar transmitía una sensación de peligro inminente. Tobías, ahora más acostumbrado a la presencia silenciosa de Azarías, sintió una extraña sensación de aprensión cuando llegaron a la orilla del río. La corriente era fuerte, pero las aguas parecían invitantes, como si allí fuera un punto de descanso para los viajeros exhaustos. «Vamos a cruzar», dijo Azarías con firmeza, interrumpiendo el silencio que los rodeaba. Tobías miró al hombre y sin dudar se preparó para la travesía. Habían viajado lo suficiente para saber que no había tiempo que perder. Sin embargo, en el momento en que entraron en el agua fría y profunda, el ambiente se volvió más sombrío. El agua, que inicialmente parecía calma, comenzó a agitarse. Fue entonces cuando Tobías sintió algo extraño tocando sus pies. Un movimiento rápido, un rasguño en el agua. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra gigante emergió del agua con una fuerza aterradora. Un pez monstruoso, con dientes afilados como cuchillos y escamas que reflejaban la luz como vidrio, atacó a Tobías con un rugido ensordecedor. No tuvo tiempo de reaccionar. La criatura saltó hacia él, sus mandíbulas abriéndose como un abismo, a punto de devorarlo. Tobías gritó e intentó apartarse, pero las aguas agitadas lo arrastraban. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto y se vio sumergido, con el gigante pez mordiendo violentamente en su dirección. Azarías, con una agilidad impresionante, saltó al frente. En un movimiento rápido y preciso, lanzó una lanza, clavándola en el pez y apartándolo momentáneamente de Tobías. El monstruo, furioso, se retorció en el agua,
pero Azarías permaneció firme. «¡Tobías! ¡Captura el pez!», ordenó Azarías con la misma calma que tenía cuando el peligro parecía inminente. El joven, aún aturdido por la fuerza del ataque, intentó entender lo que estaba sucediendo. Sintió el dolor y el pánico en el pecho, pero la orden de Azarías resonaba en su mente. Observó al pez tratando de alejarse de la orilla, herido, pero aún vivo. Sin saber qué más hacer, Tobías se lanzó al agua, agitando los brazos en dirección a la criatura. Logró agarrar la cola del pez, tirando de él con fuerza hacia la orilla. El agua burbujeaba a su alrededor, pero con una determinación inesperada logró arrastrar al pez hacia la tierra. Jadeó cayendo de rodillas en la orilla, el pez muerto frente a él. «¿Qué hago ahora?», preguntó, aún en shock. Azarías, sin prisa, se acercó y miró a la criatura con seriedad. «Corta el corazón, el hígado y la hiel. Guárdalos. Eso salvará tu vida». Tobías lo miró confundido y dudoso. ¿Qué quería con los órganos del pez? ¿Por qué era tan importante? Pero Azarías no dio más explicaciones. Solo observaba, como si fuera algo de extrema necesidad. «No hay tiempo para cuestionar», dijo Azarías, con la misma calma imperturbable de siempre. «Haz lo que te pedí». Con un suspiro de renuencia, Tobías hizo lo que se le ordenó. Usando su cuchillo, retiró cuidadosamente los órganos y los colocó en un saco que llevaba consigo. El olor a sangre fresca y el peso de la responsabilidad aún flotaban en el aire, pero Tobías, sintiendo la urgencia en el mandato de Azarías, ya no cuestionó más. El misterio se profundizaba aún más. ¿Qué sería tan importante sobre ese pez? Tobías no lo entendía, pero sabía que de alguna manera la orden de Azarías tenía un significado profundo y necesario para su viaje. ¿Por qué Azarías pidió que Tobías guardara el corazón, el hígado y la hiel del pez? ¿Cómo podría eso salvar su vida? La duda y el miedo empezaron a apoderarse de Tobías, pero sabía que la respuesta llegaría tarde o temprano. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y dale like al video para bendecirnos y seguir difundiendo estas historias bíblicas. Ahora, seguimos con el viaje de Tobías. El calor del día se intensificaba mientras los viajeros cruzaban una vasta extensión de arena y piedras. El río Tigre quedaba atrás, pero el camino hacia la ciudad de Rajes aún parecía largo. Tobías sentía el peso de cada paso y sus pies, cansados por la travesía y la lucha con el pez, arrastraban lentamente por el sendero. El paisaje alrededor no ofrecía consuelo. Una vasta extensión de terreno árido, donde el calor del sol castigaba sin piedad. Tras horas de caminata, Azarías finalmente señaló un pequeño oasis, una zona sombreada por algunos arbustos secos, donde podrían descansar. Tobías cayó sobre una piedra plana, sintiendo el polvo adherirse a su piel y el cansancio apoderarse de su cuerpo. Miró al cielo, donde las nubes se dispersaban lentamente, como si quisieran esconderse de la ardiente luz del sol. Era difícil no sentir el peso de la misión que llevaba. «Necesitamos descansar, pero pronto continuaremos», dijo Azarías, sin cambiar su expresión. Tobías no respondió de inmediato. Sentía una tormenta interna creciendo, no solo por el cansancio físico, sino por la presión psicológica que esa travesía imponía. Sabía que la misión era importante, pero en su mente comenzaba a surgir una duda perturbadora. ¿Realmente era capaz de soportar el peso de esa responsabilidad?
No podía dejar de pensar en su casa, en su madre, Ana, y en la vida tranquila que había dejado atrás. Todo parecía tan distante, tan irreal ahora. El viaje con sus peligros y desafíos se volvía más y más opresivo. Azarías se sentó junto a él, observándolo en silencio, como si supiera exactamente lo que pasaba por la mente del joven. Tobías, incapaz de mantener sus pensamientos para sí, finalmente habló. «Ya no sé si puedo continuar. Todo esto es demasiado. Tal vez sea mejor regresar. Tal vez no soy el elegido para esta misión. No soy tan fuerte como tú, Azarías. Yo no puedo enfrentar lo que viene». Azarías permaneció en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre las palabras de Tobías. Luego, con la misma calma imperturbable que lo caracterizaba, dijo: «El camino que recorres no es fácil, Tobías, pero si lo fuera, no tendría valor. Fuiste elegido porque tu fe será puesta a prueba, no por lo que eres ahora, sino por lo que puedes llegar a ser. El Señor no llama a los fuertes, llama a aquellos que tienen suficiente fe para caminar, incluso cuando el peso del camino parece insoportable». Tobías bajó la cabeza, sintiendo su corazón apretado. Sabía lo que Azarías decía, pero aún así, la duda permanecía. No se sentía preparado, ni lo suficientemente fuerte. Sentía que la misión estaba más allá de sus fuerzas. «Pero, ¿y si fallo?», preguntó con la voz entrecortada por la angustia. «¿Y si no puedo cumplir lo que se me pide? ¿Qué pasará entonces?». Azarías se levantó, mirando hacia el horizonte. Su expresión parecía serena, pero Tobías pudo sentir la intensidad de su presencia. El fracaso solo ocurre cuando alguien se rinde antes de intentarlo. La duda que sientes ahora es tu primera gran tentación. Te desafía a abandonar todo, a volverte contra lo que crees. Pero la verdadera fe no es la ausencia de miedo o duda. La fe es seguir adelante, incluso cuando no ves el final del camino. Tobías miró a Azarías, tratando de comprender el peso de esas palabras. Pero, mientras el viento cálido soplaba sobre el desierto, sintió un vacío dentro de él, una sensación de impotencia. El peso de la misión lo estaba aplastando y no sabía cómo seguir adelante. «Yo no sé si tengo fuerza para continuar, Azarías». La voz de Tobías temblaba, pero ya no podía ocultar lo que sentía. «Todo es tan pesado y estoy tan lejos de casa. Solo quiero regresar». Azarías no respondió de inmediato. Dio un paso hacia Tobías y con una firmeza silenciosa le extendió la mano. «Fuiste elegido, Tobías, porque aún no conoces la fuerza que reside en ti. El Señor no exige perfección, sino lealtad y confianza. Si tienes suficiente fe para dar un paso hacia adelante, incluso en medio de la duda, encontrarás una fuerza que no sabías que tenías». Tobías miró la mano extendida. El peso de la decisión estaba ante él, más que nunca. Sentía el torbellino en su pecho, la lucha entre la duda y la lealtad, las ganas de regresar al confort y la seguridad de su hogar, y la responsabilidad de seguir adelante, tal como le había dicho. Por un largo momento, nada sucedió. El viento soplaba, levantando pequeñas nubes de polvo en el aire. Luego, con una lentitud que parecía casi dolorosa, Tobías extendió la mano y al tocarla sintió que algo cambiaba dentro de él. Una pequeña llama de determinación, aún débil, pero presente.
Iré, dijo más para sí mismo que para Azarias. El hombre misterioso asintió. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Tomaste la decisión correcta, Tobías, y ahora sigue adelante. El camino apenas comienza. Tobías dio el primer paso para superar su duda, pero la jornada recién comenzaba. El peso de la misión sería aún mayor y necesitaría más que fe para enfrentar los desafíos que se avecinaban. ¿Cómo le afectaría la tentación a lo largo del camino? El viaje hasta la casa de Raguel no fue fácil. Tobías y Azarías habían enfrentado más dificultades de las que él imaginaba que fueran posibles. Pero finalmente, lo que parecía ser el final del viaje estaba al alcance. Las paredes de piedra de la casa de Raguel se alzaban contra el horizonte, como un refugio en medio de la vastedad. Tobías no podía evitar sentirse aliviado al haber llegado finalmente a este lugar, donde podría descansar y, tal vez, encontrar una respuesta para la misión que lo había traído. Al entrar en la casa, fueron recibidos por Raguel, un hombre de imponente estatura y ojos que reflejaban una expresión de tristeza y desesperación. El semblante del hombre reflejaba claramente la carga que llevaba, como si algo lo estuviera pesando sin saber cómo aligerarlo. Raguel los condujo hacia el interior de la casa donde, en una sala decorada con alfombras y muebles sencillos, Tobías vio a una joven sentada en un rincón, con los ojos fijos en el suelo. Ella tenía el cabello oscuro y ondulado, y su rostro, aunque marcado por la tristeza, mostraba una belleza serena. Cuando levantó la mirada, Tobías sintió una especie de escalofrío recorrer su espina dorsal. No era solo la belleza de Sara lo que lo tocó, sino una profunda sensación de compasión e inquietud. Había algo en ella, algo que no se podía explicar solo con palabras. Raguel los presentó. Esta es mi hija, Sara. Ella es... La voz de Raguel vaciló, como si tuviera dificultad para hablar de lo que había sucedido. Ella ha sido maldita. Tobías miró a Azarías, quien permanecía tranquilo, pero con los ojos fijos en Sara, como si conociera el peso de la historia que se escondía allí. Sara miró a Tobías con tristeza en los ojos, sin decir una palabra. Pero, por dentro, Tobías sintió una conexión instantánea con ella. No sabía explicarlo, pero algo en su corazón le decía que ella lo necesitaba. Sintió un impulso de acercarse, de protegerla. Azarías interrumpió el silencio colocando la mano sobre el hombro de Tobías, como si presintiera los pensamientos que se estaban formando en la mente del joven. Sara ha sido maldita, Tobías. Todos los 7 maridos que tuvo murieron en Nin en la noche de bodas, y el mismo destino aguarda a cualquier hombre que intente casarse con ella. Pero no puedes dejarla cargar con este peso sola. Tobías sintió un nudo apretarse en su estómago. ¿Cómo podría acercarse a Sara, sabiendo lo que había sucedido con los demás hombres? El miedo de ser otra víctima de la maldición fue casi palpable. Sus pensamientos estaban revueltos. Miró a Sara y el miedo aumentó. ¿Podría ser él otro que cayera en esa tragedia? Apenas sabía qué hacer con sus propios sentimientos, ahora que conocía la maldición que pesaba sobre ella. Sara se levantó, acercándose a él con pasos suaves, y antes de que Tobías pudiera hablar, susurró con una voz suave, pero marcada por un dolor profundo. «No merezco amor, Tobías. Todos los que vinieron antes que tú
murieron. Yo soy la razón de su muerte y sé que lo mismo te ocurrirá a ti. Estoy maldita, no te acerques a mí, por favor. Esas palabras golpearon a Tobías como una flecha. Su corazón se apretó ante la angustia y el sufrimiento de Sara, y al mismo tiempo sintió una enorme compasión por ella. ¿Cómo podría dejarla seguir sola, enfrentando una maldición tan terrible? Quería protegerla, quería ayudarla, pero el miedo aún lo detenía. Azarías, al percatarse de la lucha interna de Tobías, se acercó a él y habló en un tono firme, pero amable. Lo que sientes por ella es real, Tobías, pero tú no eres como los demás. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tu fe, tu corazón puro, es lo que la salvará. Tobías miró a Azarías, sus ojos buscando respuestas. Ya no sabía en quién confiar, pero algo en las palabras de Azarías despertó una chispa de esperanza en él. No podía ser otra víctima. Sabía que tenía algo más grande que cumplir. Allí, lo que parecía ser un destino de muerte podría transformarse en vida si era capaz de cumplir su papel. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Tobías con la voz temblorosa pero decidida. Azarías miró a Sara, que ahora parecía más tranquila, aunque aún tomaba precauciones al acercarse Tobías. Luego miró a los ojos de Tobías y habló. La respuesta está dentro de ti. Solo ten fe. Tú no eres como los demás. Tienes un papel mayor que cumplir, y tu lealtad será la clave para romper la maldición. Pero recuerda, tu camino no será fácil. Tobías sintió una ola de coraje levantarse dentro de él, pero también sabía que el futuro era incierto. ¿Cómo podría enfrentar lo desconocido, romper una maldición tan poderosa y, al mismo tiempo, protegerse a sí mismo y a Sara? El joven la miró a ella, que ahora lo observaba con una mezcla de esperanza y temor, y, con un suspiro, tomó una decisión. Me quedaré, no dejaré que la maldición defina nuestro destino. Tobías eligió quedarse, pero el peso de la maldición aún pesaba sobre él. No sabía qué lo esperaba en la noche de bodas con Sara, pero su destino estaba entrelazado con el de ella. ¿Podrá romper la maldición o será otra víctima del pasado? La noche cayó lentamente sobre la casa de Raguel y la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Tobías aún procesaba todo lo que había sucedido en las últimas horas. La maldición de Sara, su propia decisión de quedarse y ahora Azarías, quien parecía estar profundamente involucrado en su destino. Después de una comida sencilla, Raguel los dejó descansar, pero Tobías sentía que el descanso no llegaría tan fácilmente. Su mente estaba agitada, llena de preguntas sin respuestas, y la más urgente de ellas era sobre el misterioso comportamiento de Azarías. Tobías se acercó al hombre que parecía saber más de lo que debería. Ya no podía ignorar lo que sentía en su corazón. Azarías no era solo un guía o un viajero común, parecía cargar con una sabiduría antigua y una fuerza fuera de lo común. Pero ¿quién era realmente? ¿Y qué quería de Tobías? Azarías, comenzó Tobías con voz firme pero llena de incertidumbre. Necesito saber la verdad. ¿Por qué me estás guiando? ¿Por qué sabes tanto sobre todo esto? Yo no entiendo. Azarías estaba sentado cerca del fuego, sus ojos fijos en las llamas que danzaban. Parecía imperturbable, como si la angustia de Tobías fuera una brisa suave que no lo afectaba. Por un momento, el silencio entre ellos fue casi ensordecedor, hasta que Azarías suspiró
y con un movimiento tranquilo sacó de su mochila el paquete que contenía el hígado, el corazón y la bilis del pez que Tobías había capturado en el río Tigre. ¿Recuerdas lo que te dije, Tobías? Que esto salvaría tu vida. Tobías asintió lentamente. Recordaba cómo Azarías le había ordenado tomar esos órganos y guardarlos con tanto cuidado. Pero esa noche comprendió que no se trataba de una simple solicitud. La presencia del pez y sus órganos parecía tener un significado mucho más profundo. Azarías tomó los elementos con las manos callosas, como si fueran algo sagrado. Luego, con una calma que parecía sobrenatural, miró a Tobías a los ojos. La verdad, Tobías, es que el hígado y el corazón de este pez no son simples trozos de carne. Son lo que me permitió darte el conocimiento necesario para combatir el mal que atormenta a Sara. Este pez contiene la esencia de un demonio, el demonio que la persigue, que mata a todos los hombres que se casan con ella. Tobías se quedó en silencio, atónito. ¿Cómo era posible esto? El pez que había capturado se había convertido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. No sabía si estaba escuchando el relato de un loco o si la verdad estaba frente a él, innegable. ¿Pero por qué los órganos?, preguntó Tobías, tratando de entender la relación entre el pez y la maldición de Sara. Azarías levantó el paquete con los órganos y con un movimiento ritual encendió una pequeña llama. Acercó los elementos al fuego, observando cómo las llamas comenzaban a consumir la carne del pez. El hígado y el corazón deben ser quemados como incienso, explicó Azarías, mientras los órganos empezaban a liberar un humo espeso y punzante. Este olor ahuyentará al demonio, que es atraído por la energía vital que aún reside en ellos. Cuando los quemes, estarás purificando el alma de Sara y disipando el mal que la persigue. Tobías observó, perplejo, mientras el fuego hacía su trabajo. El humo que ascendía parecía llevar consigo una sensación de poder sobrenatural. Sintió una extraña sensación de que algo estaba cambiando en el ambiente, algo que no podría explicarse solo con palabras. Era como si el aire mismo se estuviera volviendo más ligero, más puro. Mientras el olor del humo llenaba el espacio, Tobías no pudo evitar pensar: ¿cómo sabía Azarías esto? ¿Cómo sabía tanto sobre el pez y sobre la maldición? Y lo más importante, ¿quién era realmente Azarías? Pero tú, interrumpió Tobías, la pregunta ardiendo en su garganta. ¿Quién eres, Azarías? ¿Cómo sabes tanto? ¿Cuál es tu verdadero propósito, Azarías? Miró el fuego con una expresión que ahora parecía más distante, casi como si estuviera en otro lugar, alejado del presente. Cuando finalmente miró a Tobías, sus ojos estaban llenos de una sabiduría ancestral, como si hubiera vivido más de una vida humana podría soportar. Soy alguien que sirve al Señor, y el Señor me envió para guiarte, Tobías. Pero más que eso, me envió para ayudarte a cumplir el propósito mayor que aún no ves. Tu viaje apenas comienza, y aún no sabes quién eres realmente. Tobías sintió un escalofrío recorrer su espalda. Azarías comenzaba a revelar algo mucho más grande de lo que él jamás había imaginado, pero aún no entendía. ¿Cómo podía confiar en alguien que parecía saberlo todo, pero que se negaba a revelar su verdadera identidad? No entiendes, Tobías, continuó Azarías,
con voz ahora más suave, pero llena de un poder silencioso. El mal que Sara lleva no es solo una maldición común, tiene raíces profundas que se entrelazan con algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Y tú eres la clave para romperla. Tobías lo miró, confundido y asombrado. Ya no quedaban dudas de que Azarías estaba más involucrado en todo esto de lo que él quería admitir. Pero, ¿quién era realmente? ¿Qué significaba él para esta misión? No sabía si lo guiaba un hombre de fe o una figura más oscura que manipulaba los eventos en silencio. Mientras el fuego consumía los órganos del pez, Tobías sabía que su vida nunca sería la misma. Estaba a punto de enfrentarse a decisiones que tal vez nunca llegaría a entender completamente. ¿Quién es realmente Azarías? ¿Qué sabes sobre Tobías y cuál es el verdadero papel del joven en esta misión? Las respuestas parecen cada vez más distantes, y Tobías siente que camina hacia un destino desconocido, donde cada decisión puede cambiarlo todo. La noche estaba pesada, cargada de un silencio denso, como si hasta el mismo aire se hubiera inclinado ante lo que estaba por venir. Tobías y Sara estaban en la habitación preparada para la noche de bodas. Un ambiente simple pero acogedor, iluminado solo por la suave luz de algunas velas. El destino de ambos estaba a punto de sellarse, pero Tobías sabía que no sería una unión común. El mal que acechaba a Sara los observaba, esperando el momento adecuado para atacar. Tobías respiró profundamente y con las manos temblorosas sacó el paquete que contenía el hígado y el corazón del pez. El humo de los órganos quemados aún parecía persistir en sus ropas, pero ahora sabía lo que debía hacer. Se arrodilló frente a la pequeña mesa preparada para el ritual. Con una mirada ansiosa, observó la llama de la vela. Sara estaba de pie, en silencio, con los ojos cargados de un miedo que Tobías sentía en su propio pecho. No intercambiaron palabras, solo se miraban, como si ambos supieran que algo más allá de lo que imaginaban estaba a punto de suceder. La habitación parecía más oscura mientras Tobías se preparaba para arrojar los órganos al fuego. Cuando llegó el momento, Tobías arrojó el hígado y el corazón a la llama de la vela, y de inmediato, un olor fuerte y agridulce invadió la habitación. Era un olor extraño, algo que Tobías jamás había experimentado antes, mezclado con la esencia del pez quemado y algo más, algo sobrenatural. El humo ascendió como una cortina densa, llenando el espacio, y una sensación de presión comenzó a apretar el pecho de Tobías. Sara dio un paso atrás, su expresión de angustia intensificándose. Ella sabía que algo estaba por suceder. Tobías sintió el aire enfriarse repentinamente, como si el calor de la llama fuera absorbido por una presencia más fría, más oscura. Fue entonces que vino el grito, un grito horrible, como si el mismo infierno se hubiera abierto frente a ellos. Era un sonido indescriptible, como si las paredes de la habitación estuvieran siendo desgarradas por un poder incomprensible. Tobías saltó hacia atrás, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras la habitación se llenaba de una presencia monstruosa. Una sombra apareció en la esquina de la habitación, retorciéndose, una criatura de forma indefinida, con ojos brillando en un tono rojizo de odio. El demonio estaba allí, un ser indescriptible, y su olor a descomposición se mezclaba con el del humo del pez. Tobías sintió el terror apoderarse de su cuerpo, pero algo dentro de él
Quizás el poder del Señor o la fuerza de la misión lo mantuvo firme. No podía sucumbir ahora. Sabía que no podía ser otra víctima de la maldición. Sara, con los ojos desmesuradamente abiertos por el miedo, dio un paso atrás, pero fue Tobías quien se levantó. Sabía que algo debía hacerse, que no podía quedarse paralizado ante esa amenaza. El demonio avanzó, pero Tobías, con la mente nublada por el pánico, miró a Azarías, que estaba en silencio al fondo de la habitación. Azarías no estaba físicamente allí, pero su presencia parecía estar en todos los rincones del cuarto. Él le había dado a Tobías las armas para la batalla, pero ahora Tobías debía usarlas solo. Con un grito desesperado, Tobías se lanzó contra el demonio, pero al hacerlo, el olor del incienso quemado se intensificó. El demonio retrocedió, como si el olor lo estuviera repeliendo. Sus ojos brillaron con furia creciente, pero antes de que pudiera atacar, una ola de energía recorrió el ambiente. El demonio soltó un grito estridente, una explosión de rabia que hizo temblar el suelo. De repente, la criatura comenzó a retorcerse, su forma distorsionándose como si estuviera siendo consumida por una fuerza invisible. El humo que se había formado alrededor de Tobías ahora parecía envolver al demonio como una prisión implacable. El grito del ser infernal se fue debilitando cada vez más, hasta que, con un último gemido, se deshizo en el aire, dejando solo el olor a quemado y el eco de su furia. Tobías cayó al suelo, exhausto y atónito. Su mente aún intentaba procesar lo que había sucedido, pero sabía que lo peor aún no había terminado. El demonio había desaparecido, pero la sensación de que la batalla no había terminado lo consumía. Sentía como si la oscuridad aún lo observase, esperando el momento en que bajaría la guardia. Sara, aún en shock, se acercó, sus ojos fijos en Tobías con una mezcla de gratitud y miedo. Ella sabía que él había hecho lo imposible, pero también sabía que en esa habitación había algo mucho más grande en juego. Tobías se levantó lentamente, la mano aún temblorosa sosteniendo la lámpara que había usado para encender el fuego. La sensación de que había superado un obstáculo gigantesco estaba ahí, pero sabía que el mal no desaparecería tan fácilmente. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. El demonio fue derrotado, pero Tobías sabe que la verdadera prueba aún está por venir. ¿Qué más está oculto en las sombras? ¿Qué será necesario para vencer el mal de manera definitiva? El futuro de Tobías y Sara aún depende de respuestas que él no tiene. La noche estaba más tranquila después del tumulto, pero el peso del viaje aún parecía pesar sobre Tobías. Había enfrentado al demonio, salvado a Sara y roto la maldición que había atormentado a la joven durante tanto tiempo. La victoria era grande, pero Tobías no podía apartar la sensación de que el final no estaba tan cerca como deseaba. El silencio en el ambiente era reconfortante, pero también inquietante. A la mañana siguiente, Raguel, el padre de Sara, se acercó a Tobías con una expresión emocionada. El viejo hombre, con sus manos callosas por la vida, estaba visiblemente agradecido, pero había algo más en sus ojos. Había una profundidad de emociones que Tobías no lograba comprender por completo, como si un peso muy grande se hubiera quitado de sus hombros. «Tobías», comenzó Raguel con la voz cargada de emoción, «has salvado a mi hija de una maldición que atormentaba a nuestra familia desde hace mucho tiempo.
No sé cómo agradecerte por ello. Tobías, aún aturdido por la batalla de Bien Asenasim, la noche anterior, solo movió la cabeza. No lo había hecho por recompensas o reconocimiento, sino por la necesidad de cumplir su misión. Sin embargo, no pudo evitar que una sensación de calor creciera dentro de su pecho al ver la gratitud sincera en los ojos de Raguel. El hombre, con un gesto firme, se apartó y con un suspiro pesado abrió un baúl de madera oscura, adornado con símbolos antiguos. Dentro de él había una cantidad impresionante de oro y plata, piedras preciosas y otros artículos valiosos que seguramente podrían cambiar la vida de cualquiera. «Quiero que aceptes esto», dijo Raguel con la voz aún entrecortada. «Esto es lo que tengo para ofrecer, toda mi riqueza, ya que ahora, gracias a ti, mi hija está libre del tormento. Que esta ayuda sea la prueba de mi eterna gratitud». Tobías miró el oro y las joyas, el brillo de cada pieza reflejando la luz de la sala, pero, de algún modo, no sintió el deseo de apoderarse de ellas. Sabía que esos bienes materiales podrían ser útiles en su viaje, pero su mente estaba distante, centrada en la siguiente etapa de la misión. Miró a Raguel y con una sonrisa discreta aceptó el regalo. «Te agradezco profundamente, Raguel, pero por ahora mi camino aún no ha llegado a su fin. Hay más por hacer». Raguel, pareciendo entender lo que Tobías quería decir, asintió con la cabeza y le entregó una pequeña bolsa de cuero que contenía las últimas palabras de otro tesoro: las instrucciones sobre dónde encontrar el dinero dejado con Gabael, el hombre que tenía una deuda con su padre, Tobit. «Este es el siguiente paso», dijo Raguel. «Lo que está en Gabael será lo que ayudará a tu familia a recuperar la paz. No podemos permitir que el pasado siga atormentándonos». Tobías guardó la bolsa con un gesto firme, sintiendo el peso de la responsabilidad crecer aún más sobre sus hombros. Aunque el oro era significativo, el verdadero propósito del viaje parecía siempre más profundo, más misterioso. Cuando los dos hombres se despidieron, Tobías partió hacia la nueva etapa de su misión. Él y Azarias, que había permanecido callado y distante durante todo el tiempo, estaban ahora listos para continuar. Pero Tobías no podía dejar de preguntarse: ¿cuál era el verdadero propósito de todo esto? ¿Por qué estaba realmente allí? ¿Para cumplir una misión para su padre? ¿Para encontrar el tesoro escondido? ¿O había algo más grande en juego? Algo que aún no comprendía completamente. El viaje había comenzado como una tarea sencilla, pero ahora parecía envuelto en misterio, como si un nuevo capítulo estuviera a punto de escribirse. Un capítulo que podría revelar un destino que Tobías no imaginaba. Mientras el viento comenzaba a soplar con más fuerza, llevando consigo el olor de la tierra distante, Tobías sintió una sensación de incomodidad. Sabía que su misión aún no tenía una conclusión definitiva. Cada paso que daba lo acercaba a algo más grande, algo más allá de cualquier tesoro o promesa de riqueza material. Cliffhanger. Tobías ahora poseía el oro y las riquezas que serían vitales para su familia, pero la misión estaba lejos de ser concluida. ¿Qué más lo aguardaba en las tierras distantes? ¿Cuál era el verdadero propósito de su viaje y quién realmente estaba detrás de todo esto? El joven aún debía enfrentar muchas pruebas antes de entender el verdadero significado de su tarea. El amanecer en Rajes trajo un aire de renovación, pero también una sensación de inquietud para Tobías. Después de todo lo que había vivido, ahora regresaba a su tierra natal, Nínive, con Sara a su lado,
y Azarías, su enigmático compañero, de viaje como siempre, permaneciendo en silencio, observándolo con una mirada que parecía penetrar su alma. Tobías sentía una extraña mezcla de alivio y malestar. Por un lado, su misión estaba cumplida, o al menos parecía que lo estaba. Tenía la riqueza para su padre, la promesa de una vida junto a Sara y la paz de saber que la maldición sobre ella había sido rota. Pero por otro lado, algo aún lo perturbaba, como si una sombra se proyectara sobre su mente, una sensación constante de que había algo aún no revelado. El viaje de regreso a Nínive no era largo, pero los días se alargaban. El paisaje, que antes parecía lleno de vida, ahora parecía descolorido para Tobías. Sentía una tensión creciente en el aire, como si el simple hecho de regresar a casa no fuera suficiente para llenar el vacío que lo consumía. Sara, a su lado, parecía radiante. Su alegría de estar libre de la maldición era palpable, y la forma en que lo miraba a Tobías con ojos llenos de gratitud y amor debería haber sido suficiente para calmar su corazón. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que había algo más grande que aún no entendía. Azarías, como siempre, caminaba a su lado, silencioso y atento. Nunca hablaba mucho, pero su presencia era imponente, como si supiera lo que estaba detrás de cada paso que daba Tobías. El joven, en su creciente curiosidad, ya no podía esconder sus dudas sobre el verdadero papel de Azarías en su vida. «Azarías», dijo Tobías, deteniéndose de repente en medio del camino, con voz baja y vacilante. «Yo aún no entiendo. ¿Qué me sucedió realmente? ¿Qué querías enseñarme? Porque, por más que haya cumplido la misión, algo aún no está claro para mí. Siento que hay algo más, algo oculto». Azarías se detuvo a su lado observándolo por un momento, como si ponderara las palabras de Tobías. Finalmente, el hombre habló con un tono tranquilo y misterioso, que solo aumentaba la incomodidad de Tobías. «Ya lo sabes, Tobías. Lo que buscas no está en el oro ni en las riquezas materiales, sino en la sabiduría que has ganado a lo largo del viaje. El verdadero propósito de tu misión aún no se ha revelado por completo. Lo que has descubierto hasta ahora son solo pistas para algo mucho más grande». Tobías miró a Azarías, sus ojos llenos de preguntas. Quería entender, pero al mismo tiempo no sabía si estaba listo para escuchar toda la verdad. Su mente estaba a 1000 por hora, y a cada paso, la sensación de que algo se le estaba ocultando se intensificaba. ¿Qué quería decir Azarías con esas palabras? ¿Qué más debía descubrir? Sara, que caminaba un poco detrás, se detuvo al escuchar la conversación, sintiendo la tensión entre los dos hombres. Ella no sabía qué estaba sucediendo, pero podía ver la angustia en los ojos de Tobías. «Tobías», dijo suavemente, acercándose a él, «no te preocupes tanto, hiciste lo que era correcto y ahora la vida es nuestra para vivir. Lo que importa es que estamos juntos, libres de todo el sufrimiento del pasado». Pero las palabras de Sara no parecían ser suficientes para disipar la niebla de dudas que envolvía a Tobías. Él le sonrió, intentando disimular, pero su corazón estaba lleno de preguntas. Azarías, dándose cuenta de la creciente angustia de Tobías, añadió algo que cortó el silencio que se había formado. «La verdad vendrá cuando menos lo esperes. La misión que cumpliste es solo una parte de un gran plan. Cuando llegue el momento, lo entenderás completamente».
Hasta entonces, tu fe será tu guía. Tobías miró a Azarías, el hombre que lo había acompañado durante todo el viaje, y sintió una mezcla de gratitud y confusión. Había cumplido la misión, pero ¿qué venía después? ¿Qué más necesitaba aprender? Sentía que no estaba preparado para la respuesta, pero sabía que algo se avecinaba. El viento sopló más fuerte y los árboles a su alrededor se movieron suavemente. El camino hacia Nínive parecía largo, pero Tobías no podía dejar de preguntarse qué lo esperaba. Había regresado, pero el verdadero viaje aún estaba distante. Tobías sentía que la verdad estaba a punto de ser revelada, pero lo que aún no sabía lo dejaba inquieto. La misión estaba lejos de estar concluida, y el mayor desafío de su vida aún lo esperaba. ¿Qué sabía Azarías que él aún no había descubierto? El viaje de regreso a Nínive estaba llegando a su fin. El viento cálido del desierto comenzaba a suavizar a medida que se acercaban a las colinas que rodeaban la ciudad, y Tobías sentía el peso del viaje en sus hombros. Pensaba en la vida que ahora lo esperaba. Sara a su lado, su familia reunida y la riqueza traída de Raguel. Sin embargo, había algo en lo profundo de su ser que aún no estaba en paz. La sensación de que la misión realmente no había terminado seguía pesando sobre él. Azarías, como siempre, caminaba adelante, su postura inquebrantable y sus pasos firmes, como si supiera algo que Tobías aún no entendía. Al mirar al hombre, Tobías sintió que la hora de la revelación estaba cerca, pero no sabía qué esperar. Tobías. La voz de Azarías interrumpió sus pensamientos. Cuando lleguemos a Nínive, hay algo más que debes hacer. Tobías frunció el ceño preocupado. ¿Qué quieres decir? Mi misión con Sara ya se cumplió. El dinero está con mi padre. ¿Qué más falta? Azarías lo miró con una mirada que Tobías no pudo descifrar. Tienes algo en tu poder que puede cambiar el destino de tu padre. La bilis del pez. Tobías se detuvo por un momento, sorprendido. Aún llevaba los restos del pez que, según Azarías, había salvado la vida de Sara. El hígado y el corazón habían sido quemados como incienso, pero la bilis seguía guardada. Tobías, aunque había cumplido su parte de la misión, no entendía qué más podría hacer por su padre con algo tan simple. ¿La bilis del pez? Pero, ¿cómo podría esto ayudar a mi padre? Está ciego desde hace tanto tiempo. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso, dijo Tobías, su voz llena de vacilación. Azarías lo miró con seriedad, y por un momento parecía que el peso del mundo estaba sobre los hombros del hombre misterioso. Luego habló con una tranquilidad que rebosaba confianza. La fe es la clave, Tobías. La bilis del pez tiene el poder de curar los ojos de tu padre, pero solo si crees. Si no confías en el poder de Dios, nada sucederá. El Señor siempre nos da medios para cumplir su propósito, pero somos nosotros los que debemos tener fe para que la sanación ocurra. Tobías sintió una mezcla de duda y esperanza. ¿Cómo podría creer tan completamente en algo tan extraordinario? La bilis del pez parecía insignificante ante la ceguera de su padre. ¿Cómo una sustancia tan simple podría restaurar la vista de alguien que había estado ciego durante tanto tiempo? Miró a Azarías, quien parecía más una sombra que un hombre, tan impenetrable en su confianza. Yo no sé si puedo creer completamente en esto.
admitió Tobías, el peso de la duda en su voz. Mi padre necesita algo más que una simple poción. Él necesita un milagro. Azarías no respondió de inmediato. En su lugar, puso su mano sobre el hombro de Tobías y lo miró directamente a los ojos. El milagro está en ti, Tobías. La fe que llevas en tu corazón es lo que traerá la sanación. Usa la bilis y el Señor hará el resto. El joven sintió un nudo en el pecho, una batalla interna entre su duda y la confianza que comenzaba a despertar dentro de él. Sabía que no podía seguir ignorando lo que Azarías le decía. Era hora de confiar no solo en su compañero, sino en la promesa de Dios, que ahora veía en cada paso de su viaje. Al llegar a las puertas de Nínive, el sol comenzaba a ponerse. La ciudad estaba tranquila, pero dentro de Tobías, una tormenta de sentimientos se formaba. Aún no sabía qué esperar, pero sabía que al entrar en su casa encontraría a su padre esperándolo. No podía fallar. El hogar estaba silencioso cuando Tobías entró. Su padre, Tobit, estaba sentado en su cama, como siempre, en total oscuridad, esperando la presencia de su hijo. Tobías se acercó con la bilis del pez en las manos. El pequeño frasco parecía insignificante ante la situación, pero mientras miraba a su padre, su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía lo que debía hacer, pero el miedo aún lo consumía. Azarías entró justo detrás, observando atentamente lo que sucedía. «Hazlo con fe, Tobías», dijo. Azarías en un susurro. Tobías respiró hondo y con las manos temblorosas aplicó la bilis del pez en los ojos de su padre, sintiendo que en ese momento estaba ofreciendo más que una simple cura. Era un acto de fe, de total confianza en el poder divino. El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego, algo inexplicable sucedió. Una luz suave parecía emanar de los ojos de Tobit, y él se movió lentamente, como si la oscuridad comenzara a disiparse. Tobit tocó su rostro, como si estuviera sintiendo por primera vez la luz del día. Sus ojos se abrieron y miró a Tobías con una expresión de asombro. Yo veo», exclamó Tobit, con lágrimas en los ojos. Tobías sintió una mezcla de alivio y maravilla. Había dudado, pero el milagro estaba frente a él. Su padre había recuperado la vista, y todo lo que había vivido ahora tenía sentido. La fe que casi había perdido fue la clave para la verdadera sanación. Aunque el milagro ocurrió, Tobías ahora se enfrenta a otra gran pregunta. ¿Qué más hay detrás de su misión y cuál es el verdadero papel de Azarías, que aún no sabe, y qué más le depara el destino? La casa de Tobías estaba envuelta en un profundo silencio, roto solo por la respiración de su padre, Tobit, quien, por un momento, parecía estar en shock ante la extraordinaria transformación que había ocurrido. Tobías, con las manos aún temblorosas, observaba a su padre con los ojos llenos de lágrimas. El milagro había sucedido ante sus propios ojos. La visión de Tobit había sido restaurada, y esto parecía más imposible que cualquier cosa que Tobías hubiera experimentado. Tobit, tocándose aún el rostro y los ojos, se levantó con dificultad de la cama, miró alrededor y comenzó a reír, con lágrimas corriendo por su rostro. Se giró hacia Tobías, su amado hijo, que estaba frente a él, y lo abrazó con fuerza. «Veo, hijo mío, veo de nuevo», exclamó Tobit, su voz quebrada por la emoción.
Tobías, con el corazón latiendo con fuerza, devolvió el abrazo, sintiendo una ola de gratitud inundar su ser. No sabía cómo, pero sabía que algo más grande estaba sucediendo allí. El poder de la hiel del pez había curado a su padre, pero algo más allá de una simple curación estaba en el aire. Una sensación de que una verdad aún no revelada estaba a punto de ser descubierta. Mientras el momento de alegría se desarrollaba, Tobit miró a Azarias, quien estaba observando todo en silencio desde un rincón de la sala. El hombre, de mirada tranquila pero llena de misterio, parecía estar esperando este momento. Azarias. La voz de Tobit temblaba, pero su pregunta era clara. ¿Quién eres realmente? La sala se silenció. Tobías, aún en un estado de euforia, también miró a Azarias, esperando que finalmente revelara lo que estaba detrás de su verdadera identidad. El hombre que los había acompañado durante todo el viaje, el hombre que sabía exactamente qué hacer en cada momento, que había guiado a Tobías y curado a su padre con un simple gesto, no podía ser solo un hombre común. Azarias, que hasta ese momento había sido el faro de sabiduría y confianza, ahora parecía inmerso en una quietud introspectiva. Dio un paso al frente, su expresión firme pero suave, y miró directamente a Tobit, quien esperaba la respuesta con los ojos fijos en él. Tobías sintió que, en ese momento, todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. «Soy un mensajero del Señor, enviado para cumplir la voluntad divina», respondió Azarias con una serenidad que casi parecía sobrenatural. «Mi misión era guiarte, Tobías, y traerte hasta aquí, para que la promesa de Dios se cumpliera». Tobit y Tobías intercambiaron miradas, la perplejidad apoderándose de ambos. ¿Mensajero de Dios? ¿Qué significaba eso? «¿No eres un hombre común?», preguntó Tobías, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Azarias asintió lentamente, su mirada penetrante transmitiendo una sabiduría más allá de la comprensión humana. Miró a Tobit y dijo, con una voz grave y solemne: «Fui enviado para ayudarlos y guiarlos a través de las dificultades, porque el Señor tiene un plan para su familia». La curación de Tobit no fue solo un milagro de restauración de la visión física, fue la restauración de la visión espiritual. La luz que ves, Tobit, es la luz que viene del Señor. Y Tobías, tu viaje aún no ha terminado. Tobías tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Azarias. Sentía que algo aún mayor estaba por venir, algo que trascendía el simple acto de curar a su padre. ¿Qué más? Al final, aún no sabía. Tobit, aunque feliz de haber recuperado la vista, también sentía la gravedad de la situación. «¿Entonces, eres un ángel?», preguntó, su voz llena de reverencia. Azarias sonrió ligeramente, pero no confirmó ni negó directamente. «No soy solo un ángel, soy un enviado del Señor, con una misión específica para ustedes. Y la verdad es que, Tobías, tu misión de vida apenas está comenzando. El Señor tiene algo grandioso reservado para ti, algo que va más allá de lo que ya has vivido». Tobías guardó silencio, absorbiendo las palabras de Azarias. Había cumplido tantas tareas y ya experimentado tantos milagros, pero ahora parecía que el propósito de su vida se estaba desplegando ante él de una manera que nunca había imaginado.
Azarías entonces miró a Tobías y habló con una voz firme pero llena de compasión. Cree, Tobías. Tu fe y confianza en Dios fueron fundamentales para que llegáramos hasta aquí. Pero la verdadera misión aún está frente a ti. Lo que has hecho hasta ahora fue solo el comienzo. Ahora debes caminar por el camino que fue preparado para ti, y eso requerirá mucho más de lo que puedes imaginar. Tobías, aunque lleno de dudas, sintió dentro de sí una chispa de comprensión. Lo que había hecho hasta ahora solo lo había preparado para algo más grande, algo que Dios deseaba para su vida. ¿Pero qué sería eso? Aún no lo sabía, pero ahora, más que nunca, estaba dispuesto a descubrirlo. ¿Qué quiere decir realmente Azarías con algo más grande? ¿Qué más le espera a Tobías en su viaje divino? La casa de Tobías estaba en silencio. La euforia de la curación de Tobit había dado paso a un peso inmenso en el aire. El ambiente, que antes había estado lleno de alegría, ahora parecía sumido en un misterio aún mayor. Tobías y su familia estaban profundamente conmovidos por las palabras de Azarías, pero él, con una calma inquebrantable, no parecía apresurarse a dar más explicaciones. Sabía que el momento estaba por llegar, el momento de la revelación completa. Tobit, aún con los ojos brillando de gratitud por la curación, pero ahora desbordando curiosidad, no podía dejar de preguntar. Entonces, Azarías, ¿qué significa esto? Tú eres un mensajero de Dios, pero ¿qué significa esto realmente para nosotros? ¿Por qué viniste a nuestra casa? ¿Por qué elegiste nuestra familia? Azarías, con una mirada compasiva, observó a cada uno de ellos. Sabía que la verdad, aún más profunda que la curación de Tobit, debía ser revelada para que pudieran comprender el propósito detrás de su misión. No soy un simple viajero, Tobit, ni un hombre común, comenzó Azarías, su voz serena, pero cargada de autoridad. Soy un ángel, un enviado del Señor. Mi misión fue dirigida por Dios para guiar a Tobías y ayudarlo a cumplir lo que está reservado para él. La revelación cayó como un peso sobre todos los presentes en la sala. Tobías, que hasta ese momento creía que solo estaba acompañado por un hombre sabio, un guía misterioso, sintió la verdad invadir su mente como una luz intensa. Miró a su padre, que ahora estaba boquiabierto con las palabras de Azarías resonando en su mente. Un ángel, repitió Tobías con la voz temblorosa. Entonces todo lo que pasó, los milagros, las señales, las orientaciones, ¿todo eso fue parte de un plan mayor? ¿De un plan divino? Azarías asintió firmemente, sin duda alguna en su expresión. Sí, Tobías, fuiste elegido para algo grandioso. El viaje por el que has pasado, la curación de tu padre, la liberación de Sara, la restauración de tu familia, todas estas cosas estaban siendo preparadas por Dios. Pero hay más, mucho más. Aún estás al principio de una misión que va más allá de todo lo que conoces. Tobit miró a Azarías con una profunda reverencia, pero también con dolor en su mirada. ¿Por qué nosotros, Azarías? ¿Por qué nuestra familia? No somos especiales, no somos ricos, no somos poderosos. ¿Qué hay de tan importante en nuestra historia que atrae la intervención divina? Azarías fijó su mirada en Tobit y habló con una voz profunda, como si cada palabra estuviera cargada de siglos de sabiduría. No es la riqueza ni el poder lo que hace a una persona especial, Tobit.
El Señor elige a aquellos cuyo corazón es puro, a aquellos que tienen fe incluso en las adversidades. Tu lealtad, Tobías, tu dedicación a servir al Señor, tu valentía frente a la adversidad, esos son los verdaderos tesoros que Dios ve. El Señor vio en tu familia el espíritu justo y decidió que tú, Tobías, serías el instrumento de su voluntad. No fuiste elegido por tu fuerza, sino por tu fe. Tobías sintió un peso enorme sobre sus hombros, como si una gran responsabilidad hubiera sido puesta en sus manos. Miró a Azarías, ahora completamente consciente de que su viaje aún estaba lejos de terminar. ¿Y qué más desea el Señor de mí? ¿Qué más debo hacer?, preguntó Tobías con la voz llena de incertidumbre, pero también de determinación. Quería entender cuál era su propósito, el verdadero significado de la misión que parecía haber sido trazada para él. Desde el principio, Azarías dio un paso adelante, acercándose a Tobías y colocando su mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. El Señor quiere que sigas caminando por el camino de la verdad y la luz. Pero ten en cuenta que tu misión no será fácil, Tobías. Enfrentarás más desafíos, más tentaciones, más momentos de duda. Pero si mantienes tu fe, si sigues confiando en Dios y en su voluntad, tu viaje será de gran importancia, no solo para tu familia, sino para el bien de todos los justos. Tobías sintió una mezcla de miedo y reverencia, pero también una creciente paz en su corazón. Ahora comprendía que la tarea que tenía delante era mucho mayor que simplemente ayudar a su padre o curar los males de Sara. Era una misión divina, un llamado a algo que aún no podía comprender por completo. Azarías, al ver el conflicto interno de Tobías, habló suavemente. No te preocupes, Tobías. El Señor estará contigo en cada paso y no estarás solo. Yo estaré a tu lado, guiándote, así como fui enviado para ayudarte hasta ahora. Pero recuerda, tú eres la clave de esta misión. Tu fe será la luz que guiará a muchos otros. Tobías miró al ángel con los ojos llenos de gratitud, pero también con la creciente sensación de que había mucho más por descubrir. Aún no sabía exactamente qué lo esperaba, pero sabía que ahora estaba preparado para enfrentar cualquier desafío, por difícil que fuera. Cliffhanger. ¿Qué implica la misión de Tobías? ¿Cómo cumplirá su papel en la gran historia que Dios preparó para él? El viaje de fe, descubrimiento y coraje de Tobías recién comienza, y muchos misterios aún deben ser desvelados. La sala estaba llena de un silencio reverente. La suave brisa de la noche golpeaba las ventanas, pero nada parecía romper el momento de profunda reflexión que dominaba a Tobías y su familia. Azarías, ahora revelado como el ángel Rafael, continuaba de pie frente a ellos, su presencia envuelta en una luz serena y llena de autoridad celestial. Lo que había sido un viaje de incertidumbres y maravillas, ahora se convertía en una revelación. Pero el propósito detrás de todo aún no estaba completamente claro. Rafael, observando el impacto de sus palabras anteriores, se tomó un momento para contemplar a la familia frente a él, antes de hablar con una voz grave y tranquila, que parecía cargar siglos de sabiduría. Todo lo que ha sucedido hasta ahora, Tobías, no fue un mero azar. Tu misión, las pruebas que enfrentaste, las dificultades que atravesaste, todas las pruebas que el Señor permitió, todo eso es parte de un gran propósito divino. Nada fue en vano. Tobías sintió una presión en su pecho,
como si el peso de sus palabras se solidificara en su mente. Había experimentado la lucha, la duda y hasta la fe inquebrantable en momentos de gran desafío. Pero la verdad que ahora se desplegaba frente a él era algo que nunca había imaginado. ¿Un propósito divino?, susurró Tobías, como si intentara entender las implicaciones de eso. Pero yo soy solo un hombre común, un hijo de Tobit. ¿Por qué todo esto fue tan importante? ¿Qué quería el Señor de mí? Rafael lo miró con una expresión que reflejaba infinita paciencia. Sabía que Tobías aún no comprendía completamente la magnitud de su viaje. El Señor no elige a los más poderosos o a los más ricos, Tobías. Él elige a los de corazón puro, aquellos que incluso en sus debilidades pueden demostrar una gran fe. Fuiste elegido porque tu confianza en Dios, tu valentía ante las adversidades, tu amor y dedicación a tu familia, eso fue lo que el Señor vio en ti. Eso te hizo el instrumento necesario para que su voluntad se cumpla. Tobías miró a su padre. Tobit, quien, aunque curado, también parecía haber comprendido que el propósito de su viaje iba más allá de una simple cura física. La mirada de Tobit estaba llena de gratitud, pero también de un tipo de reverencia que indicaba una comprensión más profunda de lo que estaba en juego. Entonces, ¿todo este viaje fue para preparar el camino hacia algo más grande?, preguntó Tobías, comenzando a ver cómo las piezas encajaban, pero aún con muchas preguntas en su mente. Pero, ¿qué más espera el Señor de mí, Rafael? Rafael dio un paso adelante. Sus alas invisibles parecían extenderse a su alrededor como una aura de protección. Respiró profundamente antes de continuar. El Señor tenía un plan para tu familia, Tobías. No solo para tu sanación, sino para la restauración de todo el pueblo de Israel. Fuiste llamado para ser parte de ese plan, para ser un ejemplo de fe y valentía. Pero tu misión no se limita a eso. Lo que tú y tu familia han atravesado fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Hay más por revelarse, más por cumplirse. Tobías sintió un torbellino de emociones al escuchar esas palabras. Su vida hasta ese momento parecía haber sido una secuencia de momentos de prueba, pero ahora comenzaba a entender que cada paso que dio, cada desafío que enfrentó, fue cuidadosamente orquestado por una fuerza superior. No era solo un hombre común, sino un elegido, alguien cuyo papel era fundamental en el cumplimiento de una voluntad divina que trascendía su propia comprensión. Tobías miró a Azarías, ahora Rafael, y preguntó con una voz llena de incredulidad y reverencia: ¿entonces el Señor me eligió para ser parte de algo tan grande? ¿Algo que va más allá de mi familia? ¿Algo que afectará a todo el pueblo de Israel? ¿Cómo puedo cumplir tal misión? Rafael sonrió, una sonrisa que reflejaba compasión y sabiduría. Colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Tobías. Tu misión, Tobías, es servir, mantener la fe, seguir siendo un ejemplo de valentía. Lo que has aprendido hasta ahora y lo que aún aprenderás será transmitido a muchos. No estás solo, pues el Señor siempre estará contigo, y lo que harás ahora será para el bien de muchos, no solo para tu familia. Tobías miró hacia el horizonte, como si viera ante sí la inmensidad de su misión, algo que estaba más allá de lo que había imaginado. Sintió que, aunque el camino sería arduo y lleno de desafíos, tenía la fuerza necesaria para cumplirlo, porque ahora
Entendía que su propósito estaba vinculado a algo eterno, algo divino. ¿Cuál será el siguiente paso en el viaje de Tobías? ¿Cómo cumplirá su papel en un plan tan vasto y grandioso? La misión de Tobías apenas comienza y sabe que grandes desafíos lo esperan. El viaje de fe, valentía y redención está a punto de intensificarse. La noche estaba tranquila, pero el aire en la sala parecía denso, cargado de expectativa. Tobías, Tobit y su esposa Ana estaban reunidos en silencio, observando a Rafael. La suave luz que emanaba de él parecía expandirse con cada segundo, iluminando el ambiente, pero también haciendo que la sala se volviera más tensa, como si estuvieran a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Rafael estaba de pie ante ellos, sereno, pero su semblante mostraba que estaba a punto de revelar algo de extrema importancia. Tobías sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad. Durante todo su viaje había sido guiado por este ángel, pero ahora Rafael se preparaba para contarle algo que aún no sabía. Algo que podría finalmente explicar todas las decisiones que tuvo que tomar y que tal vez explicaría el verdadero motivo de su misión. Tobit, a pesar de estar curado y más aliviado por la recuperación de su visión, aún llevaba en su rostro la marca de una vida de sufrimientos y desafíos. Ana estaba a su lado, con las manos unidas, sus ojos llenos de una mezcla de temor y fe, esperando el momento de la revelación. Sabían que nada sería más significativo que este momento. Rafael respiró hondo y comenzó, su voz grave y llena de autoridad. Tobías, Tobit, Ana, la misión que enfrentaron, las pruebas por las que pasaron, todo tiene un propósito mayor. Pero hay un secreto que Tobías debe saber, algo que, hasta ahora, ha sido oculto por razones divinas. Tobías tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra. Había experimentado tantos desafíos, tantos cambios, pero ahora comenzaba a entender que quizás lo más difícil aún estaba por venir. Se acercó a su padre, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. «¿Qué es, Rafael?», preguntó Tobías, su voz temblando un poco. «¿Qué debo saber antes de partir?». Rafael miró directamente a los ojos de Tobías como si estuviera evaluando la importancia del momento. Sabía que la revelación final no solo cambiaría la vida de Tobías, sino también la de toda su familia. Era algo grande, algo que estaba más allá de la comprensión de cualquier ser humano, pero que ahora debía ser compartido. Tobías. La razón por la que fuiste elegido, la razón por la que el Señor te guió a través de este viaje, es que no eres solo un hijo de Tobit, eres uno de los herederos de un linaje sagrado. La misión que te fue dada no fue solo para curar a tu padre o para alejar al demonio de Sara. Tienes un papel crucial en un plan divino mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros comprende. La revelación de Rafael paralizó a Tobías por un momento. Una ola de shock recorrió su cuerpo y miró al ángel con los ojos abiertos de par en par. «¿Un heredero de un linaje sagrado?», repitió Tobías, su voz ahogada por la incredulidad. «¿Qué significa eso, Rafael?». Rafael hizo una pausa, dejando que la tensión se instalara en el ambiente. Miró a Tobit y Ana, como buscando la confirmación de que ese momento también sería compartido con ellos. «La linaje a la que perteneces, Tobías, es la que trae la promesa de salvación.
Tu linaje está conectado al reino de Israel de una manera profunda, más de lo que imaginas. Eres descendiente de un linaje real, y tu misión va más allá de la cura física de tu padre o la restauración de Sara. Has sido elegido para algo más importante, algo que impactará la historia y el destino del pueblo de Israel. Tobías sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El peso de las palabras de Rafael era inmenso. Él, un simple hombre, un hijo de Tobit, ahora estaba siendo llamado para algo tan grandioso. Miró a su padre buscando alguna confirmación, alguna explicación. Tobit, tocando las manos de Tobías, habló con una voz calma, pero llena de reverencia. Hijo mío, siempre supe que había algo especial en ti, pero nunca imaginé que fueras parte de un plan tan grandioso. Dios te eligió para cumplir un papel que va más allá de nuestra comprensión. El viaje que has hecho fue solo el comienzo, Tobías. Tobías miró a Rafael, el ángel que, en su forma humana, guió su viaje. ¿Qué más aún no sabía? ¿Qué más no había revelado Rafael? Rafael, comenzó Tobías con una duda que ahora parecía crecer dentro de su corazón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me mantuviste en la ignorancia sobre mi linaje? Rafael inclinó la cabeza, comprendiendo el conflicto de Tobías. No todo puede ser revelado de una vez, Tobías. El Señor trabaja de manera misteriosa, y necesitabas pasar por las pruebas y el viaje para comprender la verdadera magnitud de lo que está en juego. Ahora que tienes las respuestas, estás listo para avanzar. Tobías aún no podía procesar completamente las palabras del ángel. Se sentía pequeño ante todo lo que había sido revelado, pero al mismo tiempo había una sensación de poder creciente dentro de sí. No era solo un hombre común, era una clave para el futuro de su pueblo, un peso inmenso, pero también un honor. Con la revelación de su linaje sagrado, Tobías ahora se ve en un nuevo papel. ¿Qué le depara el futuro a él y a su familia? ¿Y cómo cumplirá esta misión divina ahora que conoce la verdad sobre su destino? El cielo comenzaba a oscurecer y las estrellas lentamente ocupaban el lugar de la luz del día. Dentro de la casa de Tobit, el aire seguía cargado con el peso de las revelaciones. Tobías, Tobit, Ana y hasta Sara permanecían en absoluto silencio. La suave luz que emanaba de Rafael continuaba iluminando el ambiente, pero algo diferente se sentía en el aire. Era como si el espacio alrededor de ellos se estuviera preparando para el fin de esa jornada y para el comienzo de una nueva era. Rafael miró a todos con una serenidad inquebrantable, su rostro aún irradiando una calma sobrenatural. Su presencia, ya tan familiar y a la vez majestuosa, parecía ahora tener un poder aún mayor. Sabía que este era el momento final, la conclusión de todo lo que había sido predestinado y el inicio de un nuevo capítulo para Tobías y su familia. Estaban a punto de recibir la última pieza del rompecabezas divino. Tobías sentía un torbellino de emociones dentro de sí. La incredulidad, el dolor y la gratitud se mezclaban en su pecho. Aún no lograba comprender completamente el peso de todo lo que se había revelado hasta ese momento. Sabía que la verdad lo había transformado, pero ahora lo que seguía parecía ser aún más grandioso. Fue entonces cuando Rafael, con una expresión de profunda sabiduría, habló una vez más, su voz resonando como un suave viento
que acaricia el alma. Tobías, todo lo que has vivido hasta ahora no ha sido solo un viaje físico. No ha sido solo para curar a tu padre, para alejar el mal de Sara o para rescatar riquezas. Has sido protegido y guiado porque más de lo que cualquiera podría imaginar, fuiste elegido para ser un símbolo de redención y obediencia a Dios. Tu misión siempre fue una prueba de fe, y tú, con todo el sufrimiento que soportaste, demostraste que tu fe es más grande que cualquier obstáculo. Tobías miró fijamente al ángel. Cada palabra que Rafael decía parecía penetrar en su alma con una intensidad casi dolorosa. Sentía como si todo el sufrimiento, toda la lucha que había enfrentado tuviera un propósito mayor. No se trataba solo de él, ni solo de su familia. Era sobre un testimonio que iría más allá de su propia vida. Rafael continuó, su voz ahora más suave, pero cargada de autoridad divina. Tu vida será un testimonio para las generaciones futuras. Cuando las dificultades surjan, cuando el pueblo de Israel enfrente pruebas, se recordarán de ti, Tobías, de cómo tú, un hombre común, fuiste elegido para probar que la fe, el sufrimiento y la redención caminan juntos. Que aquellos que caminan con fe, incluso en las sombras de la adversidad, alcanzarán la luz de la salvación. Las palabras de Rafael parecían suspendidas en el aire, reverberando en el corazón de Tobías. Lo comprendía, pero al mismo tiempo no lo comprendía completamente. Su misión estaba más allá de todo lo que había imaginado. Ahora era un símbolo, y su sufrimiento, sus elecciones, sus luchas, serían para la posteridad un ejemplo de la fuerza que la fe puede traer. Pero al mismo tiempo, se preguntaba si sería capaz de llevar tal responsabilidad. Azarías, el ángel disfrazado, miró una vez más a Tobías con una profundidad que atravesaba el tiempo y el espacio, y luego con un gesto de pura divinidad se preparó para partir. Tobías, mi misión aquí ha llegado a su fin. Ahora estás en paz con el Señor y tu viaje, aunque no fácil, recién comienza. Ve y sé un ejemplo de fe para el mundo. No importa a dónde te lleve la vida, recuerda siempre que tienes el poder de sanar, de traer luz donde hay oscuridad, de dar esperanza donde hay desesperación. Serás un símbolo de redención y tu historia será contada por generaciones. Con estas últimas palabras, Rafael levantó los brazos y en un destello de luz celestial su forma comenzó a elevarse, su presencia disipándose lentamente en el cielo. Tobías, aún atónito, observó al ángel subir, como si estuviera siendo absorbido por la misma luz del cielo. Sintió, de alguna manera, que una parte de él también se elevaba, como si la revelación lo hubiera transformado en algo más de lo que jamás podría haber sido por sí mismo. La sala quedó en silencio durante un momento eterno. Tobías miró a su padre, que ahora sonreía con una sabiduría silenciosa, y a su madre, que tenía los ojos cerrados, en una oración silenciosa, como si estuviera agradeciendo por todo lo que acababa de ser revelado. Tobías respiró profundamente, sentía algo nuevo dentro de sí, una fuerza que no venía de sus propios méritos, sino de la gracia de Dios. Sabía que el viaje aún no había terminado, aún tendría mucho que enfrentar, pero ahora estaba consciente de que todo lo que vivió y aprendió tenía un propósito mayor. Cliffhanger. El ángel se fue, pero la misión de Tobías apenas comenzaba.
¿Qué le deparará el futuro ahora que lleva el peso y el honor de ser un símbolo de fe y redención? El mundo aún necesita escuchar su historia, y el camino por delante estará lleno de desafíos que pondrán a prueba todo lo que ha aprendido. La historia de Tobías, tal como se relata en los capítulos anteriores, es un verdadero viaje de fe, sufrimiento y redención. No es solo un cuento de tiempos antiguos, sino un reflejo de las pruebas y lecciones que todos enfrentamos en nuestras propias vidas, sin importar la época en la que vivimos. Tobías comenzó su viaje como un hombre común, tal vez sin saber el gran propósito que lo esperaba. Tuvo que enfrentar dificultades físicas, emocionales y espirituales, desde la pérdida de su madre hasta el sufrimiento de su padre ciego. Cada paso de su viaje fue una prueba de resistencia, valentía y sobre todo, fe. Su trayectoria, al principio, llena de cuestionamientos y dudas, fue transformándose en un caminar de revelaciones divinas. Cada desafío que superaba lo acercaba a una comprensión mayor de su rol en el plan de Dios. La reflexión central de esta historia es el poder de la fe frente a las adversidades. Tobías no sabía al principio cuánto sería probada su fe, pero a medida que el viaje avanzaba, se dio cuenta de que las pruebas no solo eran obstáculos para ser superados, sino oportunidades para fortalecer su confianza en algo más grande que él mismo. Como muchos de nosotros, se sintió perdido, asustado, con dudas sobre la razón de tanto sufrimiento, y aún así, con cada desafío, fue creciendo. La respuesta divina, que llegó de manera sorprendente y reveladora a través del ángel Rafael, no solo fue sobre la cura de su padre o la liberación de Sara de la maldición. Era un mensaje profundo sobre el propósito más grande en la vida de Tobías, algo que nunca imaginó, pero que estaba intrínsecamente ligado a su viaje de fe. En nuestras vidas, enfrentamos situaciones que muchas veces parecen carecer de sentido. El dolor, el miedo, las pérdidas, las frustraciones nos hacen cuestionar qué estamos haciendo y a dónde vamos. Las dificultades pueden parecer insuperables, y la tentación de rendirse puede ser muy fuerte. Pero, como Tobías, muchas veces nos vemos en situaciones que nos enseñan algo más allá de lo que podemos ver. Al igual que él, somos llamados a confiar y a creer que, aunque las pruebas parezcan interminables, son parte de un plan mayor, un plan que puede ser mucho más grande de lo que podemos imaginar. La historia de Tobías también nos enseña sobre la importancia de confiar en el propósito divino. Incluso cuando no entendemos por qué ocurren las cosas, es importante recordar que todo sucede por una razón. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento, y muchas veces el sufrimiento es una puerta a la redención y a la transformación personal. Tobías fue elegido para ser un símbolo de fe, no porque fuera especial, sino porque fue probado de una manera que lo llevó a conectarse profundamente con el propósito divino. Esto nos recuerda que todos somos llamados a una misión mayor, incluso cuando no vemos el camino por delante. Hoy vivimos en un mundo donde los desafíos continúan siendo grandes. El estrés, las presiones diarias, los problemas familiares y los dilemas personales son experiencias comunes para muchos de nosotros. Sin embargo, la historia de Tobías nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar una fuerza interior que nos guía. La fe, el amor y la esperanza
pueden darnos el coraje de seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Tobías nos muestra que nuestra fe puede ser probada, pero que al enfrentar nuestros desafíos con valentía y confianza en algo más grande, podemos descubrir un propósito más profundo en nuestras vidas. Al igual que Tobías, podemos ser llamados a algo más grande de lo que imaginamos. Tal vez no comprendamos completamente las razones de nuestro sufrimiento o las dificultades que enfrentamos, pero podemos aprender a confiar en el proceso. Como Él, necesitamos creer que hay un propósito divino que nos guía, incluso cuando no vemos el panorama completo, y al final, al igual que Tobías, seremos transformados. Nuestra fe será fortalecida, nuestro carácter será refinado, y nuestra vida se convertirá en un testimonio para los demás sobre el poder de la fe, el amor y la redención. En resumen, el viaje de Tobías no es solo una historia de superación personal, sino una lección universal sobre la fe, la esperanza y la confianza en un propósito mayor. Si podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas diarias, enfrentaremos los desafíos con una nueva perspectiva y nos convertiremos en personas más fuertes, más compasivas y más conectadas con la voluntad divina que nos guía en cada paso del camino. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos de historias bíblicas similares. Haz clic para verlos. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.